Betty, aló, Betty, ¿estás por ahí? Sí, Osquitar, aquí estoy, contame. Betty. Dime, aquí estoy. Sí. Betty, ¿cómo está tu mamá? Bien, pero ¿no estamos en programa? Ay, ¿verdad? Estamos en el programa. Sí, vámonos a estudio porque Roberto nos va a hablar de las comunicaciones, Oscar. Uy, qué tema tan chévere, ¿las comunicaciones? Qué Sí. chévere. Cuapé. Cuelga tú, Oscar. No, cuelga tú, Betty. Sistema correo de voz. Ay, me colgó esta descarada. Aló. Sí, te dejo porque ya empezó el programa. Vale, chao. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente hoy martes 28 de septiembre a la Sub-18. Vamos a arrancar hoy con el tema de la semana, la tecnología. Recuerden, toda esta semana vamos hablando de la tecnología. Hoy la vamos a mezclar con las comunicaciones. Mañana vamos a estar la tecnología y la informática. Y el día jueves, la tecnología y la internet. ¿De acuerdo? Entonces los esperamos durante esta semana para hablar de tecnología. Invito a los peques para que se queden con nosotros y obviamente le mando un fuerte saludo a todos aquellos que nos están viendo desde Chocó, Valle, Cauca, Nariño. Hoy, las comunicaciones. ¿Cómo impactó esa parte de las comunicaciones o la tecnología en las comunicaciones? Pero antes de eso, hagamos un pequeño repaso de lo de ayer. Ayer estuvimos hablando de que la tecnología nos satisfacía una necesidad o nos solucionaba un problema. Y que tecnología es todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No es solamente los videojuegos, no es solamente la cámara fotográfica, no es solamente el celular, el computador o las grandes tecnologías digitales que tenemos. Acuérdense, tecnología es todo. Vamos a ver cómo esa tecnología hoy se va a relacionar con esto de las comunicaciones. ¿De acuerdo? Para eso vamos a iniciar hoy con un juego. Nosotros lo conocemos, lo hemos visto, lo hemos jugado y ya les cuento qué va a pasar. Vamos a verlo. El teléfono roto. Exacto. Del 25. Empezamos con una información. Reunimos estudiantes del colegio. Hicimos el teléfono roto. Yo le doy a ellos, al primer estudiante le doy una información para que él la comunique con sus compañeros. Estamos informando, llevando de uno en uno la información. Ahí se acerca el compañero a buscar a su otro compañero de estudio, el estudiante a buscar a su compañero a darle la información. Miren muy bien, en el recuadro está el texto original. A medida que van transcurriendo va pasando de estudiante en estudiante, la información se va cambiando, se va modificando. Ahí está el segundo estudiante dando la información a su compañera. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cada que ellos van dando su información, se va deteriorando, se va disminuyendo la información. Al final vamos a encontrar de que el mensaje era totalmente diferente al mensaje inicial. Aquí les queremos mostrar por qué la comunicación es importante entre nosotros. Ahora, inicialmente le decía yo a los estudiantes, vamos a llevar la información de los juegos que se van a llevar próximamente en Cali. Y al final el estudiante termina diciéndome que son unos juegos pirotécnicos. Entonces, ¿por qué la importancia de la comunicación? Pues obviamente porque si no hay comunicación no tenemos absolutamente nada. Vamos a llevarnos aquí, a guiarnos con esto. Todos alguna vez hemos dicho, ¿qué son las comunicaciones? ¿Para qué las comunicaciones? ¿Cómo fue esa comunicación al principio? Claro, ¿y para qué sirve la comunicación? Obviamente las comunicaciones nos sirven para poder relacionar, para poder intercomunicarnos con otro, para poder tener ese acercamiento con los demás. Ahorita en la primera parte nos decía la profesora Tirsa que los amigos, ¿qué une a los amigos? Pues a los amigos lo une la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo importante, tener ese diálogo, tener ese acercamiento con los demás, tener ese interactuar con mi compañero. Ahí estamos hablando de comunicaciones, claro, comunicaciones personales, pero ¿cómo o cuándo van a ser esas comunicaciones y cómo se va a ver afectado o intervenido por la
tecnología. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de esa comunicación en la historia. Vamos a hablar desde cuándo. El hombre, antes de tener un lenguaje, antes de poder tener una escritura, se comunicó por gestos, se comunicó por sonidos que aparece o aparentemente son muy chistosos, pero sí, esos sonidos fueron los que utilizaron los hombres prehistóricos. Posteriormente, con esa astucia, con esa inteligencia que nos diferencia de los demás seres vivos, logramos hacer o pintar en las paredes a través de unos dibujos, imágenes. De esa manera ya empezaron a comunicarse. Y miren, ¿cómo pintábamos los dibujos? ¿Cómo lo hacíamos en las paredes? Pues obviamente lo hacíamos utilizando la piedra. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la piedra? ¿Se acuerdan que dijimos lo importante que fue la piedra para el hombre? Entonces, recogían piedras y empezaban a tallar en las paredes, a hacer dibujos de todo lo que los tenían alrededor. Entonces, de esa manera empezaron ellos a utilizar la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Recuerden, la tecnología satisface una necesidad o soluciona un problema. Entonces, recogían la piedra y empezaban a comunicarse. Desde ahí empezamos a utilizar nosotros la tecnología. Posteriormente, ya pasan de utilizar solamente la piedra y empiezan a descubren, logran darse cuenta que los vegetales, las plantas, los árboles, nos daban también una pigmentación, unos colores, unos tonos, y empezaron a colocar eso en las paredes. O sea, ya no es solamente que dibujábamos a través o con la piedra, sino que le colocábamos colores. Ahí estábamos utilizando también la tecnología y era una forma de comunicarse para entre ellos poder interactuar y poder relacionarse o poder tener alguna diálogo o entenderse así uno con otro, ¿de acuerdo? Entonces mire que desde la prehistoria estamos utilizando la tecnología para la comunicación. Posteriormente, aquí ya podemos empezar a hablar de una cantidad de información que tenemos y la podemos encontrar en muchas partes, los pictogramas, los jeroglíficos, de esa manera empezaban ellos a comunicarse. Más adelante podemos observar que además de esto encontramos o ellos descubrieron, el hombre descubre gracias a la tecnología el papel, pero en ese tiempo lo llamaron papiro. Entonces no era el papel como tal, como el que conocemos hoy, sino que lo llamamos papiro, porque salía de una planta que se prestaba para hacer ese tipo de hojas y ahí empezar a escribir. Pero ¿cómo escribíamos sobre el papiro? ¿Con piedras? No, utilizábamos los pigmentos conocidos recolectados en la tierra y que ya habían podido, digamos, descubrir y que ya de alguna manera estaban utilizando. Entonces, así empieza la tecnología a involucrarse. Ya se dan cuenta que además de los pigmentos, de los minerales y de lo que da la planta, empiezan otras plantas a producir o a darse cuenta que viene un aceite. Ese aceite lo mezclaban con los colores que daban las plantas, que daban los minerales, y podemos decir que en ese tiempo ellos hablaron algo de la tinta, lo que hoy conocemos como tinta, ¿de acuerdo? Entonces miren cómo la tecnología desde ese entonces ha empezado a evolucionar al hombre y lo ha involucrado en la comunicación. ¿Listo? Vamos adelantando en nuestro recorrido por esto de la comunicación, que es supremamente amplio y supremamente grande. Tenemos una llamada, se me olvidaba decirles, estamos esperando sus llamadas. Recuerden el número 602-518, el 518-4098. 4098, Telepacífico en directo con ustedes. Tenemos una llamada, Jessica Oropesa. Jessica, te escuchamos. Profe, ¿y entonces cómo se comunicaban las personas antes del teléfono? Muy buena pregunta, Jessica. ¿Cómo se comunicaban antes del teléfono? Ya lo estaba explicando desde ahora. Empezaron con los pictogramas, con los jeroglíficos y a través o a raíz de toda esa evolución del hombre, de todo eso que empezaron ellos a trabajar, apareció la electricidad, aparecieron unos inventos y entre esos personajes inquietos, dedicados,
que decían, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar? Aparece alguien que inventa el telégrafo. ¿Qué era el telégrafo? Así, de esa manera se comunicaba el hombre, con el telégrafo. Ese telégrafo, obviamente, trabajaba con electricidad a través de unos impulsos eléctricos, los cuales se iban de un lugar a otro, de forma alámbrica, es decir, a través de un alambre mandábamos unas señales eléctricas y que se recibían en un lugar, el cual lo podían convertir esas pulsaciones en información. A eso le conocemos como la clave Morse o la clave Morse, que se caracterizaba por pulsos cortos o pulsos largos. Entonces, si uno le daba un pulso corto, era un puntico, y si le daba un pulso largo, era una rayita. Y se combinaban, y así habían personas que sabían cuál era el mensaje que se llevaba entre uno y otro. Entonces, a eso le llamábamos nosotros telégrafo. No sé si de pronto a los abuelos, los que están ahí con los peques y con los adolescentes, esos abuelos cuando andábamos en el ferrocarril, que íbamos de una ciudad a otra, por todo el lado de la carrilera habían unos postes también hechos como del mismo riel, y por encima iban unos cables. Esos cables eran los que hacían la parte del telégrafo de ese entonces. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos otra llamada de Marisol. Marisol, te escuchamos. Mi abuelita decía que a la casa llegaban cartas y telegramas. ¿Eso es lo mismo? Cartas y telegramas. Cartas y telegramas. Claro, como nosotros los mayores no vamos a acordarnos de esas cartas y de esos telegramas. Una cosa eran las cartas y otra cosa eran los telegramas. La carta, tú la podías coger, escribirla, todavía la usamos hoy, aunque gracias a la tecnología esa tradición se ha perdido un poco. Pero escribíamos la carta, la depositábamos en un sobre, íbamos a un lugar a dejarla y ellos se encargaban de hacerla llegar al lugar de destino. Los telegramas se trabajaba por medio del telégrafo. Mandaba una información a un lugar, mandaba una información de una ciudad a otra, allá se encargaban de traducirlo y llevarlo a nuestras casas. Los telégrafos, digamos que era un poco más rápida la comunicación y era muy concreta, muy precisa. A eso se refiere cuando hablamos de telégrafo. ¿Listo? Diferentes a las cartas. Usted en la carta podía escribir todo lo que quisiera. El telégrafo era mucho más pequeño. Y por ejemplo, para nosotros los mayores, los telégrafos siempre nos llegaban con notificaciones. Uno a veces hasta le tenía miedo a ese telégrafo porque quién sabe qué le estaban diciendo en ese telégrafo. Entonces, ahí podemos ver lo que es el telégrafo como un sistema de comunicación que se desarrolló gracias a la tecnología. Obviamente los telégrafos fueron evolucionando y no fue de la noche a la mañana que cambiaron. Eso fue poco a poco. No es como ahora que cambia uno de un modelo de teléfono a otro, de un modelo de televisión a otro, de un día para otro. Sí, en ese tiempo era un poco más larguito. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos ahora ese telégrafo dio pie a que se inventara el teléfono. Entonces, el primer gran sistema de comunicación que desarrolló el hombre gracias a la tecnología fue el telégrafo. Pero ese telégrafo poco a poco fue mejorando su rendimiento. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que la tecnología hacía de las labores del hombre que fueran mucho más sencillas, mucho más fáciles, mucho más rápidas? Eso hizo el telégrafo con las comunicaciones. Podernos comunicar con otra persona era muy fácil. Muy bien. Después de esto aparece el teléfono. Entonces, ustedes vieron aquí, tengo un teléfono de esa época. Mire, obviamente estos teléfonos fueron en su momento full, fueron lo último. Después teníamos este otro, marcábamos por aquí y hablábamos por acá. Y esa es la evolución del teléfono, de cómo la tecnología logró de que ese teléfono llegara a donde estamos. Obviamente el teléfono, pues ahí nos lo dice una persona muy inquieta, muy dedicada, que estuvo dedicado a evolucionar con eso, fue Anthony Meucci. Él fue el inventor, pero él no pudo patentar su invento. ¿Quién fue el que lo pudo patentar y tiene la patente? Bueno, perdón la redundancia, tiene la patente del teléfono, Alexander Graham Bell. A él fue el que tiene
pues se le dio la patente del teléfono. Y obviamente el teléfono revolucionó el mundo de las comunicaciones porque cada día hacían mucho más cerca la relación entre las personas, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos por aquí también, tenemos otra llamada. Lina Sarmiento, sí, Lina, te escuchamos. Profe, ¿qué pasa si las llamadas suenan entrecortadas? ¿El teléfono se está dañando? Eso sí que nos pasa hoy en día, Lina, la llamada entrecortada. En el tiempo cuando utilizábamos estos teléfonos, que son, lo llamábamos teléfonos, o se llaman todavía, porque todavía usamos mucho teléfono fijo. En esos teléfonos fijos, como eran señales eléctricas que viajaban a través de un cable, dependiendo de la distancia, esa llamada podría sonar como con carraspera, como se le sentía eso. Eso hacía parte del sistema que tenían los teléfonos a raíz de los cables. A medida que se fueron mejorando los cables, pues obviamente el sonido fue mejorando. ¿Qué pasa hoy en día? Cuando se habla de una llamada entrecortada, como la tecnología ha cambiado, ya no utilizamos mucho el teléfono fijo, sino que son inalámbricos, entonces con señales que viajan por el espacio, por llamarlo de alguna manera. Entonces las señales muchas veces en esas pistas que hay por donde ellas viajan se pueden encontrar alguna interferencia, entonces la señal puede subir o bajar o sentirse interferida. No es que esté dañado el teléfono, hay una interferencia y no es su teléfono, es la señal que nosotros tenemos. En espacios muy cerrados también la señal puede perderse y ahí es donde yo hablo de interferencia telefónica. Ayer hablábamos de algo importante, la invención, el descubrimiento y la innovación. Uno de los grandes elementos que el hombre inventó y ha evolucionado y se ha innovado es el teléfono. Podemos ver en las imágenes los teléfonos fijos, teléfono fijo de ese que todavía tenemos en casa y utilizamos poco. Después pasamos al teléfono inalámbrico. Eso fue la novedad, usted podía salir a la calle a hablar por tu teléfono inalámbrico. Obviamente, ¿cómo funciona el teléfono inalámbrico? Debe tener una señal, una línea fija, una línea de cable, un cable conectado, porque acuérdense que trabaja con señales eléctricas y a través de un sistema, digamos, electromagnético, se comunicaba la base con el teléfono inalámbrico. Entonces, ahí ha ido evolucionando, se ha ido innovando, ¿de acuerdo? Entonces, a eso le llamo yo la innovación tecnológica. Muy bien. Y obviamente el teléfono no está dañado. No lo vayas a cambiar ni lo vayas a botar. Tenemos otra llamada, sí, otra videollamada. Juan Manuel Sánchez. Juan Manuel, te escuchamos. Profe, cuando nos dicen que se pierde la señal de satélite, ¿a qué se refieren? Muy bien, eso sí que es importante. La señal del satélite. Miren cómo la tecnología ha ido evolucionando en las comunicaciones. Entonces ya no necesitamos un cable para tener conectado el teléfono, sino que ya utilizamos las señales electromagnéticas que viajan por el espacio. ¿Qué son los satélites? Primero definamos qué es un satélite. Digamos que un satélite es un repetidor de señales. Entonces, coge una señal en un lugar, la trae y la envía a otro lugar. Entonces, cuando se cae el satélite es porque hay una interferencia en esas, recuerden, pistas donde se manejan las comunicaciones de un lugar a otro. Entonces, hay una interferencia, se cae el satélite, es porque hay una falla de esa pista de comunicación que llevan estos dispositivos. Anteriormente, los satélites eran, digamos, exclusivos de las fuerzas militares, ¿cierto? Pero gracias a la evolución de la tecnología, a esa necesidad que teníamos de comunicarnos, ya empresas privadas han mandado a fabricar o tienen satélites en todo el espacio y obviamente las comunicaciones han sido mucho mejores y nos damos cuenta de cómo se ha pasado eso, comunicaciones en todo sentido y en todo momento. ¿Listo? Entonces creo que de pronto por ahí ha pasado eso con el satélite. Tenemos otra llamada, otra videollamada. Miguel Vinasco. Hola, profe. A veces mi papá pone el partido en la televisión y lo escucha también en la radio, pero no van al mismo tiempo. ¿Por qué? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Claro, porque es que, acuérdese, las distancias afectan la señal. La ubicación de los satélites afecta la señal. Entonces, mientras que, además que cuando el sonido va por los cables, digamos que es algo que tiene
que tiene muy liviano, digamos, pesa muy poca la señal, mientras que la de la televisión es mucho más pesada. Entonces va a llegar primero la señal del radio porque tiene, digamos, unas pistas más cortas, digamos que son más rápidas, a pesar de lo innovado que ha hecho de la innovación, perdón, que ha hecho la tecnología en las comunicaciones. La televisión siempre va a estar un poquito más atrasada por eso, porque tiene que viajar de lugares remotos. Ay, profe, pero es que yo veo el partido aquí en Cali, en el estadio, y entonces, ¿por qué si es la misma distancia? Sí, pero recuerden que la señal de televisión va al satélite y vuelve y baja, mientras que la de la radio generalmente viaja por, digamos, pistas dentro de la ciudad, por llamarlo de algún ejemplo, mientras que las otras salen y regresan. ¿Listo? De esa manera podemos hablar nosotros de la tecnología y la comunicación. Recuerden cómo ha intervenido la tecnología en las comunicaciones con la innovación del teléfono. Ya nosotros hoy en día no utilizamos muy poco, lo decía ahora, los teléfonos fijos, utilizamos más los teléfonos celulares o los teléfonos móviles. De esa manera podemos ya tener una comunicación directa con alguien en cualquier lugar del mundo. Anteriormente nos tocaba, para una llamada de Cali a Bogotá, nos tocaba llamar a una operadora, la operadora hacerle el contacto y tú tenías que esperar a que te llamaran y te dijeran, vea, la llamada de Bogotá ya está lista para que la reciba. Hoy en día no, hoy en día cojo mi teléfono, marco y de una, ni siquiera marco, hundo un solo botón y la llamada se va, ¿de acuerdo? Tenemos ahora un comunicador social que nos va a dar unas pautas importantísimas sobre la comunicación. Camilo, te escuchamos. Mi nombre es Camilo Lozano, soy comunicador y especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario. Cada generación es juzgada por cómo vive, ya sea por la familia, la gente que lo rodea, llámese barrio, vecinos, profesores o instituciones como iglesias o partidos políticos. Cómo visten, qué música escuchan, si llevan tatuajes, aretes, cómo llevan el pelo, cómo pasan el tiempo, cómo hablan, se revisa y se cuestiona. Es como si las generaciones anteriores fueran moralmente superiores cuando ellas fueron criticadas exactamente por lo mismo. Pero supuestamente como todo tiempo pasado fue mejor, pues esto sigue repitiéndose y creería que seguirá pasando. Obviamente, cada generación tiene alguna particularidad. Todos los que han nacido después de los años 2000 han crecido en ecosistemas digitales, en mundos digitales donde lo normal es estar conectados casi que al instante, ya sea a través de redes sociales, aplicaciones, páginas web o juegos en línea, que es una nueva tendencia que es muy curiosa porque en ella a través de equipos se han creado nuevas amistades e incluso noviazgos con personas que pueden estar al otro lado del mundo. Literalmente se ha construido un mundo donde todo tiene cabida. Las personas que tienen un gusto muy particular ya encuentran la posibilidad de compartirlo con otras personas que lo disfrutan de igual manera en su ciudad o incluso con personas que no estén en ella, con personas que estén en el otro lado del continente. Hoy los jóvenes en estas nuevas plataformas tienen la posibilidad de comunicar sus formas de ver el mundo, lo que piensan, lo que sienten, lo que ven y cómo lo ven. En mi generación, Facebook fue un furor, aunque ya había otras redes sociales como Hi-Fi o MySpace. Luego vino Instagram, que se centró más en el tema de la foto y el video, y ahora está TikTok. Para muchas personas, estas redes sociales son lo peor y le quitan la posibilidad a los jóvenes de que se encuentren en un espacio físico e incluso la critican porque se les ve como una expresión de la vanidad, del egocentrismo, como si eso hubiese nacido por la aplicación, cuando lo que las redes sociales nos muestran es simplemente un espejo de lo que podemos ser como sociedad. Creo que un aprendizaje importante es entender que las redes sociales, las aplicaciones o las nuevas plataformas que vengan en un futuro no son un problema, sino que abren nuevas posibilidades y que estas claramente traen algunos efectos, positivos o negativos. Pero esto mismo exactamente pasó cuando llegó la imprenta, con la llegada del cine, con la radio, con la televisión. No hay que tenerle miedo a esas nuevas formas en las que nos podemos comunicar. Hoy, las nuevas generaciones se están organizando a través de redes sociales y hasta han surgido movimientos sociales a través de ellas. Lo que hemos vivido en los últimos paros nacionales nos ha demostrado que los jóvenes no son pasivos, ni perezosos, ni que únicamente piensan en el ocio o en entretenerse. Las juventudes nos están demostrando otras formas de vivir este mundo y vale la pena escucharlos. En vez de estar prevenidos, deberíamos, darle la oportunidad
ver qué podemos aprender y cómo podemos construir junto con ellas. Gracias, Camilo. Muy buena apreciación. Las comunicaciones antes, mire que ahí tocó un ejemplo y hizo un paralelo entre lo que era antes y lo que es ahora. ¿Cómo nos comunicábamos antes nosotros? Pues hombre, nos reuníamos con amigos. Ahora la profe Tirsa y Juan Carlos nos decían que la amistad, que chévere como reunirse. Ayer nos hablaban de la familia. La comunicación antes de que esta tecnología nos hubiera desarrollado todos estos elementos, digamos que era más, llamémoslo, personalizada, ¿cierto? Buscábamos a nuestros amigos, nos sentábamos a charlar con ellos. Hoy en día, muy chévere la tecnología, muy buenas las comunicaciones. Yo no estoy diciendo de que no, pero eso nos ha separado un poco. Ya hoy no te llaman a decirte feliz cumpleaños. Aló, feliz cumpleaños. No, ya te mandan el mensaje de texto. Happy birthday to you, ni siquiera feliz cumpleaños. Te lo mandan así o te mandan cualquier emoticón aluciendo a tu cumpleaños. Entonces, las comunicaciones, claro, han sido fundamental. Nos damos cuenta instantáneamente de las cosas en el momento. Nos podemos comunicar con seres que están por fuera, con amigos, con familiares que están por fuera. Hay todo ese bagaje de la comunicación, pero nos está separando. Nos está separando porque nos hemos vuelto un poco facilistas con esto de las nuevas tecnologías y la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, los invito a que, claro, utilicemos las redes sociales para tener amigos, para conocer gente, pero seamos responsables con ello. Y de eso vamos a hablar un poco más en detalle el día jueves. Los invito a que utilicemos las redes sociales, a que utilicemos la tecnología, pero que no nos olvidemos de esa comunicación estrecha, esa comunicación que tenemos las personas, que nos hace diferentes a todos los seres vivos, ¿de acuerdo? No olvidemos también que esa comunicación es la que nos hace estar aquí hoy. Gracias a este estudio, a estas camarógrafas, a toda esta infraestructura, estamos hoy directamente con ustedes. ¿Cuándo nos acordábamos nosotros de esas comunicaciones o cuándo podíamos tener la facilidad de esas comunicaciones hoy en día? Nosotros no tuvimos esa variedad de información que tienen los muchachos hoy y tenemos que aprenderla a manejar, tenemos que aprenderla a utilizar, porque sin la tecnología no estaríamos donde estamos, ¿de acuerdo? Entonces, no se les olvide aprender a manejarlas. Sí que es importante también eso, o sea, tener las comunicaciones, pero aprender a manejarlas, aprender a utilizar bien el teléfono, aprender a utilizar bien los otros medios de comunicación, el televisor, que también es un sistema de comunicación, aprender a usar bien la radio. Todavía tenemos programas de radio, todavía tenemos cosas muy importantes que nos ayudarán a nosotros en este quehacer y en este ir y venir diariamente. Para concluir, para que vamos redondeando como la idea, recuerden, la tecnología nos satisface una necesidad o nos soluciona un problema. Y en este caso, en las comunicaciones sí que fue importante. Dejamos de hacer dibujitos para comunicarnos, a utilizar también un lenguaje, a utilizar unos medios más avanzados. Mañana, día miércoles, vamos a estar con la tecnología y la informática. Una cosa es tecnología, otra cosa es informática. Lo que vimos hoy son comunicaciones. Entonces, tienen que estar mañana pendientes porque vamos a hablar de informática y vamos a tener también nuestro teléfono abierto para sus preguntas e inquietudes. Además vamos a tener un súper invitado, una persona chéverísima, experta en el tema experto en las TICs. Perdón, el de mañana es experto en la informática. Nos va a hablar todo sobre lo que necesitamos saber de informática y computadores. Y el día jueves vamos a tener un representante del ministerio que nos va a hablar sobre las TIC, la información de las redes sociales. Todas esas redes sociales que nosotros conocemos y que nos habló ahora Camilo, nos va a hablar el día jueves. Y además vamos a tener un invitado, un estudiante que va a preguntarle a ese experto en TICs lo que los jóvenes quieren saber de las TICs, de lo que los jóvenes quieren saber de las redes sociales. Y ahí vamos a hacer un diálogo bien chévere y bien agradable. Entonces, no se les olvide, la tecnología y la comunicación van de la mano, pero no podemos dejar que eso nos separe o nos divida. Utilicémoslas para esto, para llegar a cualquier lugar, para poder comunicarnos de una forma asertiva, pero no abusemos de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, los esperamos mañana con tecnología informática y el jueves con tecnología y internet y TICs. Chao, nos vemos. Oscar, colga
Oscar, colga que se acabó el programa y nos tenemos que despedir. Chicos, nos vemos mañana gracias a toda esta tecnología de la televisión a las 4 de la tarde, porque la profe Tirsa nos va a hablar del barrio. Uy, qué chévere, Beatriz. Todos esos lugares que hay en el barrio como la tienda, la cancha. La panadería, la peluquería. Y Roberto va a estar hablándonos sobre la tecnología y la informática. Nos vemos mañana en otro capítulo de La Sub 18.